Bueno, hermanos, para nosotros también es un privilegio estar aquí en las conferencias en Mérida. Gracias al Señor pudimos llegar un poquito antes y estar oyendo la palabra de Dios desde hace unos días atrás, desde el martes para ser exacto. Oyendo a mis hermanos y la preocupación de ancianos y de obreros, la preocupación por vivir vidas que agraden al Señor, me animé a subir porque hay algo que puede ayudarnos. Los más jóvenes aquí harían bien en prestar atención a lo que se ha dicho y a lo que vamos a decir con la ayuda del Señor. Porque si hay algo que puede ayudarnos es la palabra de Dios. Sí, hermano Jorge, eso lo sabemos. Yo leo mi Biblia y siempre estoy pendiente de leerla y leo 10 capítulos diarios y he leído, dirá alguno, 10 veces la Biblia en el año y bueno, me encanta leer la Biblia. Eso está muy bien. Pero creo que eso no es lo suficiente. Conozco a jóvenes, tristemente, con mucha Biblia aquí, con mucho conocimiento, pero sus vidas no son de acuerdo a lo que están leyendo. Y es a lo que yo quiero referirme con la ayuda del Señor, lo que queremos referirnos en esta tarde. Así que, por favor, prestar atención a lo que vamos a leer o seguir prestando atención a lo que vamos a leer. Esdras capítulo 7, versículo 10 es un versículo muy conocido, muy hablado, pero solamente a veces lo tenemos en el corazón, en la mente, no lo aplicamos al corazón. Es la única manera, hermanos, de estar preparados para ser usados por el Señor. Esdras capítulo 7, versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, alguien dijo que esa palabra era indagar profundamente, la ley de Jehová, y para cumplirla y para enseñarla en Israel, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y me llama la atención estos dos versículos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Y el 12 dice: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito de la ley de Dios del cielo, paz. Un poquito más adelante el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Ahora es el Señor que está hablando. Y bueno, Él está hablando a los discípulos, pero a mí me toca muy de cerca también lo que el Señor está hablando a sus discípulos y a aquellos en aquel tiempo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. La razón, porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y por último, el último libro de la Biblia. Siempre me ha llamado la atención ese versículo, tal vez a usted también. Capítulo 1, versículo 3. Porque esta es la razón, da la razón de estos pasos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Confiamos que el Señor seguirá prosperando su palabra en nuestros corazones. Amén. Esdras ha sido un ejemplo para muchos y debe ser un ejemplo para todos nosotros en esta tarde. Era un sacerdote, era un escriba, era un erudito, era un hombre preparado, era un hombre capaz. En otras palabras, conocía bien a su Dios, pero el secreto, él sabía cuál era el secreto. Si puedo usar esa palabra en esta tarde o encaja con esto. Él sabía que el secreto no solamente era leer la palabra, no solamente era escudriñarla, no solamente era inquietarse por buscar lo que Dios decía en ella. ¿Sabe cómo empezó Esdras? Él no agarró el libro y de una vez empezó a leer, a ver qué Dios me da por aquí o por allá. Hablo con toda reverencia y respeto. A mí me gusta mucho porque dice Esdras había preparado su corazón. Hermanos, ¿desde cuándo antes de agarrar nuestra Biblia no nos sentamos unos minutos a preparar nuestro corazón delante de Dios? Abrirlo a Él, que Él vea lo que hay allí, para que una semilla pueda crecer y pueda traer fruto y pueda una cosecha darse bien bonita y produzca para el que la sembró. Él tiene que preparar primero la tierra para echar la semilla. Si la tierra no está bien preparada, esa cosecha no se va a dar bien. Esdras, así lo veo yo, o déjenme ilustrarlo de esa manera. Sacó de allá adentro todo lo que podía estorbar. Cuando yo estoy frente a este libro, yo sé que usted lo sabe, estamos frente a la presencia de nuestro Dios, del mismo Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios, tiene el aliento de Dios. De manera que cuando yo abro este libro, Dios me está hablando a mí. Esdras sabía eso. Y él sabía, antes de indagar acerca de la ley de Dios, yo voy a preparar primero mi corazón. Voy a abonar, a sacar lo que me puede estar estorbando, para oír la voz de Dios, lo que Él quiere decirme para mí.
Alguien me enseñó hace muchos años, cuando esté frente a la palabra de Dios buscando una escritura, no busques una escritura para el pueblo. No busques una escritura para tirar piedritas, para sacarte un clavo que tengas por allí. Busca una palabra que el Señor te hable a ti primero. Que te llegue al corazón, que escudriñe tu corazón y saque lo que está estorbando allá adentro a ti primero. Cuando ese efecto se haga en ti, entonces la palabra va a hacer efecto en otro. Hermano, hermana, ¿cómo estamos leyendo nuestra Biblia? ¿Como un libro más? Sí, porque los hermanos nos dicen que no puedo salir sin leer, que debo leer antes de acostarme y que, bueno, debo procurar siempre estar leyendo la Biblia. Sí, es bueno leer la Biblia, hermano, pero con un corazón preparado. ¿Sabe qué hace un corazón preparado después que uno lee la Biblia? Lo que le hizo a Esdras, para cumplirla. Eso sí cuesta, ¿verdad? Puedo leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde las 5 de la mañana que me pare hasta la 1, 2 de la mañana que me acueste, por decir algo. Pero si no está haciendo efecto en mi corazón, si yo no estoy dispuesto a cumplirla, estaría perdiendo el tiempo. Perdónenme, hermano. Este libro es para leerlo y para cumplirlo. Oren por el que está hablando en esta tarde, porque después que esa Biblia, que esa palabra ha hecho efecto en mi corazón y yo la cumplo, es cuando estoy en condición para enseñar a otros. ¿Cómo sería Esdras, verdad? Enseñando la palabra, versado, erudito, preparado en la palabra de Dios, pero estaba dispuesto a oír a Dios y corregir lo que estaba malo en su corazón. Podemos pasar aquí un mes hablando la palabra, pero si usted y yo no estamos dispuestos a preparar nuestro corazón para recibirla y cumplirla, ponerla en práctica, no va a ser de mucha ayuda para usted. Habían hombres que oían al Señor, se acercaban a Él. Algunos venían porque el Señor les daba comida, el Señor se lo dio en una oportunidad. Otros venían porque estaban enfermos y se acercaban con fe y tocaban al Señor y eran sanados. Otros venían para oír la palabra y eran fortalecidos por la palabra de Él. Algunos la ponían en práctica, su vida cambiaba. Pero había otros que venían para espiar las palabras del Señor, a ver si se equivocaba o decía algo para acusarlo. Gracias que este es nuestro Dios perfecto. Ningún hombre habla como este. Cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace. ¿Se da cuenta? El Señor nos dice cualquiera que oye esta palabra y bueno, tuvo el privilegio de oírla ya, y las hace. No las deja aquí, las baja aquí al corazón. Cuando uno lee la palabra de Dios como hemos oído, cuando un siervo del Señor a tiempo completo, cuando un anciano de una asamblea
cuando cualquier creyente oye la palabra de Dios y las hace, el Señor mismo está haciendo la comparación. Le compararé a un hombre prudente. Y edificó su casa sobre la roca. Qué sencillo, ¿verdad? El Señor era muy sencillo, qué precioso. Entender lo que el Señor estaba dándole como una explicación a estos que estaban oyéndole. Y dice que ellos se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando estábamos haciendo el local en Churuguara, yo creo que don Alcime se dio cuenta que allí había una losa allá abajo, era una montaña de piedra. Yo tenía 18 años y me agarró el Señor benigno, le caí mal, tiene que haber sido, y me dijo que le abriera un hueco para una columna que me llegara a la cintura. No mal que yo no era tan alto. Cuando yo eché el primer picazo a esa piedra, casi que me doy con el pico para atrás, que rebotó la piedra, lo duro que era aquello. Pero él me dijo, no se mueva de allí hasta que no la termine. Muchacho obediente, entre comillas, y yo empecé a escarbar y a escarbar y a escarbar. Qué impresionante construir sobre una roca. No es fácil. Logré llegar hasta las rodillas. No pude más. Los brazos no me daban. Entonces él me sacó de allí porque me vio que estaba reventado después de casi 4 o 5 horas allí. Y me dijo, súbase aquí en este andamio que está aquí para que descanse. Pase el cemento ahora para allá arriba. Ya los brazos no me daban. Prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué vamos a edificar sobre la roca? La roca es Cristo. ¿Por qué cada creyente que lee la palabra debe obedecerla? Porque va a venir la lluvia, hermanos. Un creyente que lee la Biblia solamente por leerla, por cumplir, que lleva capítulo por capítulo, sin estar dispuesto a extraer de ella la enseñanza diaria que el Señor tiene para cada uno de nosotros, va a venir la lluvia. Él dice que el que no la hace, el que no la guarda, es el que construye sobre la arena, sobre la tierra. Y va a venir la lluvia. ¿Y qué ataca la lluvia? Nos habla del pensamiento, ¿verdad? De los pensamientos. De esos vientos de doctrinas. De lo que estamos viviendo hoy día. Vi un WhatsApp, el estado de un WhatsApp de una querida hermana. Es una hermana. Yo sé que es una hermana, es una creyente. Y todo su estado era fulana de tal, la presidenta del 28 de julio, no te equivoques. Más de 20 estados tenía. Y no terminó ni siquiera con un versículo, si Dios quiere. Van a venir lluvias. Y si nosotros no estamos leyendo y guardando y cumpliendo la palabra de Dios, nos va a arrastrar y nos va a poner a dudar. Pero no solamente que va a venir lluvia, dice que van a venir ríos. Y eso habla de nuestra estabilidad. Podemos ser arrastrados
por todo lo que se está oyendo allá afuera, pero un creyente que lee la palabra, que guarda la palabra, que cumple la palabra, es un creyente que se va a mantener estable. No va a ser movido fácilmente. Hermana, hermano, has venido con una carga a la conferencia. Has venido con una presión en el corazón. Hay duda en tu corazón. Aquí está la palabra de Dios. Que en esta conferencia no solamente vengamos a oírla. Sí, haremos bien con hacerlo. Pero que estemos dispuestos a obedecer y a cumplir la palabra de Dios. Eso nos va a ayudar. Con nuestra vida diaria vamos a pasar estos días aquí oyendo la palabra, y ella es la que nos va a animar, ella es la que nos va a dar estabilidad, nos va a dar confianza, porque van a venir vientos también fuertes y eso van a golpear el corazón, y muchas veces esos vientos nos dan esos deseos que le dieron a aquellos cuando estaban frente al mar rojo, deseo de volver atrás. Pero si estamos firmes sobre la roca, guardando la palabra de Dios, venga lo que venga, cada creyente va a estar en pie. Edificar sobre la roca sencillamente es obedecer lo que Dios dice. ¿Saben cuántas almas se pierden porque solo oyen la palabra de Dios, pero no la cumplen, no la guardan? Le hemos predicado a personas el evangelio allí en Calabozo, un señor al lado del local que se está construyendo. Toda la noche en el culto, y él venía: me voy a sentar aquí porque estoy cansado. Fran, ¿cuándo vas a ser salvo? Adelante, estoy oyendo. Eso va poco a poco. Yo sé que Cristo vino del cielo, que murió. Él derramó su sangre para darme perdón. Eso lo sé yo. Pero en cualquier momento yo lo recibo. Todavía no. Me llamaron como a las 6 de la tarde para que fuera a su casa, porque desde la mañana no se había levantado. Fran tenía más de 11 horas, no sé, 12 horas que había fallecido, sin evidencia de salvación. Oyó, pero no guardó la palabra. ¿Por qué nosotros no crecemos a veces? ¿Por qué nosotros los vientos y la lluvia nos tambalean? Porque a veces oímos pero no obedecemos. Y si hemos venido a esta conferencia, roguemos al Señor, hermano, que nos ayude no solamente a oír, sino a obedecer y a cumplir la palabra de Dios. Pero ese último versículo lo disfruté mucho, lo leí varias veces y debo confesar que lo disfruté mucho. Bienaventurado el que lee, ojo, bienaventurado los que oye, oído, pero bienaventurados los que guardan, el corazón. ¿Cuál es la enseñanza de estas tres expresiones? Que una de las bendiciones que recibiremos en esta bienaventuranza es que vamos a estar preparados cuando el Señor venga. Si oímos, si leemos, si oímos y guardamos, Él dice, porque el tiempo está cerca. Leyendo, oyendo y guardando. Que en esta conferencia hayamos venido con ese deseo, sí, de vernos los hermanos, sí, es verdad. De sentarnos allí para estar oyendo una hora de ministerio. La gloria sea para el Señor que nos da este privilegio. Pero que hayamos venido con el corazón de oír, de leer
pero que nos vayamos de aquí el domingo en la tarde con la palabra de Dios en nuestro corazón, dispuesto a ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca y que cuando Él venga, Él nos halle haciendo así. Él prospere su palabra. Amén.